entonces este diálogo. Qué gusto, doctor José Chalco, saludarlo a esta hora de la mañana a través de la plataforma DI99. Bienvenido y buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Javier. Es un gusto para mí estar con usted y con quienes nos escuchan. Gracias. A ver, doctor Chalco, esta situación del juicio político a la fiscal, que ya quedó archivado, ¿qué lectura le damos con todo este relajo que se armó en la Comisión de Fiscalización? La Asamblea tiene varios errores y varios actos voluntarios de cometer los errores. La Asamblea Nacional arranca por una miopía política de entender las urgencias para el país, lo primero. Pero lo segundo, hace gala de ser analfabeta constitucional en mucho de lo que realiza. Mire, apreciado Javier, cuando usted hace un juicio político de conformidad con la Constitución y su artículo 131, usted tiene que cumplir con mirar si es que ese funcionario enjuiciado ha incumplido sus atribuciones constitucionales y sus atribuciones legales. La Asamblea, ¿qué hacía? Entraba a valorar procesos judiciales. Entraba a mirar el mérito de los procesos que desarrolla la Fiscalía General del Estado. Eso no es mirar atribuciones. Eso es mirar otra dinámica distinta propia de los jueces de una corte, pero no de asambleístas. Eso ya no es fiscalización. Eso suena más a obstrucción a la justicia e indudablemente a intereses subterráneos que no son los del país ni los que quiere el sistema constitucional. Por ende, ¿no cabía el juicio político en su momento? No tenía ningún sentido, estimado Javier. Y no tenía ningún sentido porque habían vicios jurídicos, vicios judiciales enormes, procedimentales varios, como son los que estoy citando, cuando usted mira a un parlamento valorando el mérito de una acción, el mérito de un proceso judicial. Aquello no tiene sentido, eso ya no es fiscalización. La fiscalización es mirar qué atribuciones constitucionales y qué atribuciones legales ha incumplido. ¿Cuáles son las que tiene un fiscal? Llevar adelante la investigación preprocesal y procesal penal, llevar adelante el sistema de víctimas y testigos, llevar adelante la medicina legal del país, acompañar las funciones de la policía judicial y dar asistencia a los pasantes de la fiscalía. ¿A qué pasante de fiscalía no dio asistencia? Esa es la realidad del país. Aquí ha sido una cuestión burlesca en la que han puesto al país con esta lógica de una miopía estatal, pero ventajosamente. Las cosas que inician mal terminan mal y la Asamblea en su pleno ha archivado esta causa vergonzosa. Jurídicamente no había razón, políticamente se armó todo un show y lo que querían es justamente armar el show para que los ecuatorianos, no sé, vivan de eso y no de lo que realmente significaba un verdadero juicio político. Javier, el intento de destituir a un fiscal general del Estado no puede ser una cuestión política, ideológica, de pasiones de turno. La destitución de un fiscal general del Estado es una cuestión de Estado, porque de por medio no está el triunfo de una ideología o el triunfo de una mayoría. De por medio está la vigencia misma del sistema estatal, la vigencia misma de un sistema que persiga a los delitos, de un sistema que investigue los delitos y se depure el tejido social. Por eso es que un intento de destitución a un fiscal general del Estado tiene que tratarse como tal, como una cuestión de Estado que rebasa las afinidades o desafectos, y más aún, si se llega a identificar o queda la duda de que las razones sean subterráneas de otros intereses que precisamente puedan ser a favor de bandas y de bandidos. No hay que olvidar, Javier, la destitución de la fiscal general del Estado no empezó esta semana. No, pues. Empezó con un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que le quiso destituir y que la Corte Constitucional destituyó a su presidente, Allen Berbera. Antes con un Consejo de la Judicatura que buscó a través de Wilman Terán lo propio, destituir a la fiscal general del Estado. Esto es una cuestión sistemática. Esto más parece un libreto y un guión diseñado por bandas y bandidos
que por ecuatorianos de bien y gente respetuosa del derecho. Sin duda, ¿no? Bandas y bandidos, la verdad que qué frase, la verdad, doctor Chalco, la verdad que sí. Le voy a dar paso a Ramiro Cepeda para que continúe con el diálogo. Gracias de mi parte, doctor Chalco. Doctor Chalco, Ramiro Cepeda le saluda. Buenos días. Ramiro, qué gusto. Mire, mi memoria recoge un hecho en el año 95, cuando el entonces Congreso Nacional llamó a juicio al presidente de la Corte Suprema y al presidente subrogante, cito, doctor Miguel Macías Hurtado y doctor Jorge Fantone Camba, porque incomodaban en un momento al proceso que se le iba a seguir por gastos reservados, creo que era al vicepresidente Dajic, y se inventaron una sentencia que tenía que ver con algún tema del seguro social, del IES, y los destituyeron y provocó la sucesión del presidente subrogante Carlos Solórzano Constantine. Le salió más cara la mecha que el candil, porque en ese entonces Carlos Solórzano sí le dictó la orden de detención al vicepresidente Dajic. Con este antecedente histórico, que es el único que recoge en mi memoria, puede haber otro que se me escapa, pero en todo caso el más relevante, coincido con usted que es un despropósito que el Congreso Nacional incluso tenga las facultades de poder llevar a juicio a este tipo de personajes. Deben de tener otro tipo de control, pero no en sede política, porque puede derivarse de aquello que usted claramente ha descrito. Con este análisis que le doy, ¿qué órgano en algún momento, y esto ya pensando en la academia más que en cualquier otra cosa, podría ser el que en un momento se convierta en el contrapeso? Porque también puede haber autoridades que en el ejercicio de esas funciones, por exceso, mal uso o acciones políticas, desmerezcan el cargo que lo están ostentando. Apreciado Ramiro, lo que usted señala es muy atinado y muy afinado para una reflexión jurídica necesaria. Lo primero, efectivamente, las constituciones del Ecuador previamente posibilitaban el enjuiciamiento político a jueces de la Corte Nacional, inclusive a miembros del Tribunal Constitucional de la época. Y claro, el Ecuador vio barbaridades en ese camino y en ese diseño institucional. Y precisamente se retiró la posibilidad de este control político desde el Congreso Nacional a estos funcionarios. Yo diría, déjeme decirle algo, que en ese diseño quedó un rezago, que es mantener al fiscal general del Estado bajo control político del legislativo. Vea usted que se quitó de jueces de Corte Constitucional y Corte Nacional de Justicia del día de hoy, y quedó el rezago del fiscal general, que debería estar también excluido de aquello. Pero decía, su pregunta es atinada y permite una reflexión efectivamente incluso académica, desde una línea necesaria, que es el diseño constitucional que tiene el Ecuador. Y es que no esto puede ser analizado exclusivamente desde el legislativo y el impeachment o juicio político. Tiene que ser revisado desde el diseño de la Constitución, porque esto implica que hay que repensar incluso al legislativo. Esto implica que hay que pensar seriamente en tener dos cámaras en el legislativo, en mirar lo que sucede en el mundo constitucional, qué es lo que funciona. El Senado, la Cámara Alta, que tiene ciertos requisitos para sus integrantes, que son requisitos de exigencia de quienes van con calidad, no solo académica, profesional, sino moral, ese Senado debería tener la atribución de hacer los controles políticos o enjuiciamientos si queremos mantener el diseño. Eso es lo correcto. Un Senado conformado por muy pocas personas, 30 personas en el mayor de los casos, y que ese Senado, no con la lógica de la calefacción de las intenciones de prófugos o no prófugos de la justicia, haga las cosas bien. Eso podría ser. Y además pensar, apreciado Ramiro, en que tiene que desaparecer el engendro constitucional del Consejo de Participación Ciudadana. Porque mire usted, ahí estuvieron los apetitos y están los apetitos de designación del nuevo fiscal.
El día de ayer, 11 de septiembre, ya aprobaron el nuevo reglamento, la designación del fiscal. Yo hubiera esperado que reflexionen más, hubiera esperado que se tomen más tiempo. Esto es una cuestión importante, estamos diciendo que es un asunto de Estado. Está ya el reglamento aprobado, que de alguna manera también indica esta lógica de inseguridad en el país. Cada concurso, un nuevo reglamento. Cada que viene una designación de una nueva autoridad, hacemos un nuevo reglamento. A mí eso no me parece coherente, no me parece que respeta la certeza ni la seguridad jurídica del país. Quizás estos son puntos que deberíamos reflexionar, estimado Ramiro. Y yo lo quiero hacer reflexionar sobre otro. Me he estado muy reflexivo el día de hoy. Cuando veas las barbas de tu vecino a afeitar, pon las tuyas a remojar. En los últimos días en México se ha aprobado una ley en la cual, y con un voto bien cuestionado, vámonos después al procedimiento, para que los magistrados de corte de todos los niveles puedan ser elegidos por el voto popular. ¿Ya? O sea, si los sabios de la Grecia estuvieran vivos, estuvieran revolcándose en sus curules del Senado por todo aquel despropósito que esto significa. Traspolándolo a nuestro país y viendo cuando los vocales o los miembros del Consejo de Participación Ciudadana con ese mismo criterio son elegidos por el pueblo, estamos a un paso de tamaña estupidez. Usted no lo ve así, porque con esta calidad de sabios que tenemos en las curules, cualquier torpeza puede suceder. Indudablemente que es así. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a veces se lo revisa desde la Constitución y su parte dispositiva, y eso es un error. El Consejo de Participación Ciudadana surgió en el régimen de transición de la Constitución 2008. Cuando uno pregunta cuántos artículos tiene la Constitución, todo el mundo responde 444 y aplauden. Cuidado, hay un régimen de transición. Hay un preámbulo en donde se esconden los fines, características de una constitución para el poder político de turno. Esa constitución hiperpresidencialista, entre otras regulaciones, está en el régimen de transición, que permitió que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sea este engendro constitucional, este Frankenstein mal diseñado para beneficiar a los apetitos de poder. Hoy, ¿a quién beneficia? Los que pueden hacer campaña electoral. Hemos visto en las últimas semanas que los consejeros del Consejo de Participación responden a grupos o a emprendimientos políticos con la finalidad de tomarse el Estado, de tomarse las autoridades. En México van a elegir 7,000 jueces. Eso es una locura, es una barbaridad. La justicia no puede estar en una lógica electoral. Aquello rompe el diseño republicano y democrático de nuestras realidades, porque en otros estados puede funcionar, cuando hay un federalismo quizás, la elección de jueces cercanos, pero ahí hay otra dinámica y otra forma de funcionamiento. Y ahí lo detengo, José, y ahí lo detengo, porque yo siempre traigo a cita esto. Hasta las dictaduras se cuidaron de poner gente decente en los cargos de magistrados de la Corte Suprema. Y me recuerdo el nombre de su presidente, Gonzalo Zambrano Palacios. O sea, entonces imagínense qué nivel de Gonzalo Zambrano, que le ordena la prisión a Antonio Hanna cuando era un alcalde en ejercicio y todavía no vivíamos la era del presidencialismo, sino que había una suerte de que estábamos con autoridades seccionales vigentes, pero todavía estaba la dictadura en ejercicio. Pero llegando a esto, yo quiero hacerlo aterrizar a un tema que se viene y que todo el mundo lo rehúye, que para mí está clarísimo, pero que para el presidente parece que no. Él tiene que encargar el poder el día de las elecciones, cuando esté en campaña. No veo, créame, y cada vez que viene alguien que sabe derecho constitucional, que estudia, le ruego que me aclare, porque a lo mejor hay alguna disposición que yo no he visto
o alguna disposición transitoria de esas que usted cita, que no la he leído, en que diga que puede hacer campaña sin hacer campaña, que puede encargar sin dejar encargado y que puede haber una sucesión que no sea a la vicepresidenta, sino a quien a él le parezca? Por favor, deme luces, que yo hoy día, a más de estar reflexivo, estoy un poco lento. Querido Ramiro, no existe fórmula alguna. Cualquier intento de que el encargo presidencial no sea a la vicepresidenta electa en funciones es un fraude a la Constitución. Conforme a la Constitución, no hay mecanismo alguno para que se encargue el poder a otra persona, salvo que exista una ausencia de la vicepresidencia, que son las mismas ausencias que tiene el presidente de conformidad a la Constitución. Es decir, enfermedad, es decir, fuerza mayor por 3 meses. No hay tal caso. No hay tal caso en este momento. La Constitución lo que desea en su tenor y su rigor vigente es que el vicepresidente efectivamente pueda suplir una ausencia del presidente por razones temporales o incluso definitivas de conformidad a la regulación de la Constitución. A este momento yo no veo forma alguna para que aquello no suceda. Hay que ver cómo se ventilan los procesos en el Tribunal Contencioso Electoral. No olvide usted que ahí hay algunos procesos que cualquier sorpresa podría generar al país. Pero aún así, doctor Chalco, aún así, una resolución de ese tipo de jueces no puede estar por encima de la Constitución de la República. Es la pirámide de Kelsen a su máxima expresión. La destitución de un presidente o de una vicepresidenta no lo puede hacer el Tribunal Contencioso Electoral. Que quede muy claro, yo lo he dicho siempre, con categoría. Las causas de destitución del presidente o vicepresidente de la República exclusivamente están en la Constitución. Ninguna es a través de una resolución del Tribunal Contencioso Electoral, sí, pero no deje de mirar cualquier sorpresa con suspensión de derechos. Doctor Chalco, ahí le voy a aterrizar, pero a mí me gusta trabajar con metáforas. Yo no le puedo prohibir a usted que corra la maratón, pero viene un inferior que sí le puede ordenar que le corten la pierna. Estamos hablando de lo mismo. Apreciado Ramiro, vuelvo a decirle, la sustitución del presidente y la subrogación al presidente única y exclusivamente le puede hacer la vicepresidenta de la República. Eso no hay duda. Pero la suspensión de un derecho político es atribución de un juez del contencioso electoral. Hay que aterrizar, y yo estoy de acuerdo, pero también hay que tener cuidado, precisamente, cuidado, cuando los órganos electorales remuevo al presidente inconstitucional e ilegalmente a través de una reunión de amigos, que hay que hacer antecedentes y contextualizar, y a la Corte Electoral, que es una Corte de Justicia en materia electoral, le he desintegrado, y hay que preguntarnos cuáles son los fines, cuáles son las intenciones. Por eso, yo soy categórico. La subrogación corresponde a la vicepresidenta. Pero cuando usted no defiende la institucionalidad y cuando usted permite que suceda estas fórmulas viciadas en la conformación del Tribunal Contencioso Electoral, hay que poner las alarmas de qué se está tramando o que pueda suceder. Le paso al abogado Eduardo Mendoza, que se integra al fin a trabajar aquí a la mesa de diálogo. No, deje el paro, fue el paro. El paro, usted, como viene en transporte público, usted, claro. Doctor, qué gusto de saludarlo, buenos días. La verdad, doctor Chalco, que es un gusto, lo he escuchado, pero así con profundidad. Y tengo algunos comentarios y preguntas. Primero, parece que usted y yo hubiéramos conversado,
porque lo mismo que se planteó en el Comité de Reinstitucionalización es lo que usted conmigo acuerda, hacer una Cámara bicameral, dándole a senadores otro nivel para ser electos con diferentes, puedo decirles, requisitos, y no que cualquiera, porque lo que pasa es que la Cámara de Representantes de los asambleístas hoy, por Dios, ayer vi uno en camiseta deportiva y calentador, como que se iba al Templo de la Patria a hacer gimnasia. O sea, es verdaderamente vergonzoso, un sitio que lo honraron gente, porque ahí hubo gente que honró la legislatura, como Raúl Clemente Huerta, como Otto Semena, como Raúl Clemente Huerta, como Rodrigo Borja y tantísimos más, pues por decirlo, ¿no? Pero bueno, creo igual en la independencia de la Fiscalía del Consejo de la Judicatura. Coincido plenamente con usted, porque tiene que tener independencia, no puede ser que el uno y el otro tengan que ver. Coincido en que el Consejo de Participación Ciudadana solamente existe en 3 países. Mira qué países: Bolivia, Ecuador y Venezuela. O sea, y coincido una vez más con usted en que, no lo ha dicho, pero lo infiero, que no deben haber tantos diputados, que eso debe haber sido la mitad. O sea, en eso primero déjeme darle mi alegría y mi comentario, que estamos de acuerdo. Con lo de la vicepresidenta, en primer lugar, yo también coincido con todo lo que lo he escuchado y lo he leído. Ya terminó, no se puede juzgar a una persona 2 veces por lo mismo. Non bis pero, in idem. así es, repítalo, doctor Cepeda. Non bis in idem. Exactamente. Pero parece que estos legisladores, como reciben mensajes y órdenes de su dueño por teléfono, tienen que seguir haciendo y haciendo, porque no hay otra. En lugar de buscar estrategias para mejorar leyes, para mejorar el país, lo quieren fregar. Coincido con usted. Y tercero, también el tema de la vicepresidenta, y Ramiro se me adelantó a la pregunta, pero usted me da un camino que bien es muy posible, que es por el contencioso electoral y por suspensión de derechos, ¿verdad? Entonces, doctor, en ese camino, y ahí viene mi primera pregunta, en ese camino se le puede quitar los derechos en este caso a la vicepresidenta, y allí, ¿qué corresponde, doctor? Hacer lo que manda la Constitución, es decir, mandar a una terna nuevamente que en 30 días elegirá la Asamblea. Eso es lo que procedería de darse el supuesto no consentido que sea así. A mí me parece, vuelvo a insistir, muy peligrosa la actual conformación del Tribunal Contencioso Electoral, porque yo quiero que tengamos claro algo: se removió de manera inconstitucional e ilegal al presidente Muñoz. Y eso es verdad. Es verdad. Él debía convocar a la sesión y no fue quien convocó y lo destituyeron. No hay destitución en el Código de Democracia ni en la Constitución al presidente de una corte. Sí, señor. Es una corte electoral. Sí, claro. Con esa realidad de esa conformación viciada, todo puede suceder. Esto es lo que quiero que quede claro. No estoy yo dando un camino jurídico, estoy dando una alarma jurídica. Entendido. Muy claro. En consecuencia, lo que corresponde, conforme a la Constitución, vuelvo a decir, no es que un tribunal contencioso electoral pueda destituir a un presidente o vicepresidente. No puede. Pero sí hay que tener una alarma de la conformación, que podrían encontrar caminos, como decir, se suspende derechos, y esa suspensión de derechos podría generar una vía para las intenciones que aquí hemos señalado que no corresponden. Si usted me pregunta si aquello es debido jurídicamente, una suspensión de derechos por las causales que se le está imputando, etcétera, habrá que mirarlo, habrá que mirar si es que hay el mérito, primero y segundo. Yo creo que a un vicepresidente o presidente de la República se le suspende los derechos una vez que fenece el periodo. No se le puede suspender sus derechos ahora, en este momento. Estamos hablando del Poder Ejecutivo. Vuelvo a repetir, porque siento que se está entendiendo indebidamente. Yo estoy dando alarma jurídica. No estoy diciendo que aquello es lo que debe suceder.
Queda muy claro, me queda muy claro, lo entendí bien, ahora sí ya lo captamos. No es que está dando malas ideas a usted, no. No, pero piensa que acertarás, ¿no? Ojo que siempre me adelanto a lo que hacen, ¿no? Sí. Y eso es precisamente lo que debemos hacer los constitucionalistas, tutelar el orden constitucional. Como dice Ramiro, los abogados tenemos ese dicho, piensa mal y acertarás, ¿no? Entonces, muy bueno. Doctor Charco, lo saco de esos temas primero y lo voy a llevar a otro. Y creo que va a ser también de su expertise, de su experticia. El señor, por decirlo así, Terán, que está en La Roca, ha puesto medidas cautelares que en mi criterio no proceden para que dos canales de televisión, Ecoavisa y Teleamazonas, que la policía lo lleve a pedir hasta el set para él tener el mismo tiempo y con el mismo interlocutor que entrevistó a la doctora Diana Salazar. En mi criterio es una barbaridad porque es una persona que está, o sea, hablo de legitimidad, pero y jurídicamente, claro, si hubiéramos estado en el gobierno de los 10 años, con Torquemada y todo lo llevaban, pero es algo de la poca institucionalidad que demos, la libertad de expresión. Eso no es libertad de expresión, doctor. Y usar, en lugar de pedir la prórroga e ir a la Defensoría Pública, en lugar de pedir la respuesta, ¿no? Pedir que le permitan la réplica, se ha ido, e ir a la Defensoría Pública, se ha ido por un tema constitucional cuando sabemos todos que tiene amarrada media corte. ¿Qué piensa usted al respecto? La ley orgánica de comunicación es la que hay que revisar. Y esa hay que revisarla de la mano de la sentencia 283-13 JP del año 2019 de la Corte Constitucional, que es los dos instrumentos jurídicos que son fundamentales para el análisis de este caso. Voy a empezar por lo que dice la Corte Constitucional. La Corte Constitucional ha señalado que efectivamente las personas tienen derecho a la réplica, indudable. Pero para exigir el derecho a la réplica, tienen primero que tener la negativa del medio de comunicación. Claro. De lo que conocemos, no ha existido solicitud alguna al medio de comunicación. Esto es lo primero, ni a Teleamazonas ni a Ecoavisa. Lo segundo, el ejercicio de la réplica es si es que el medio de comunicación pidió una entrevista sobre esos temas. El medio de comunicación no ha pedido una entrevista sobre esos temas. Es una contextualización que la fiscalía o la fiscal, la personera de la Fiscalía General del Estado, desarrolla en su diálogo o en su intervención. Eso no está sujeto a la réplica. Insisto, yo veo aquí dos errores. El primero, desatender lo que ha dicho la Corte Constitucional con claridad, que está en apego a la ley que señalé, de la Ley Orgánica de Comunicación. Y lo segundo, que el derecho a la réplica surge, insisto, cuando el ánimo, voluntad del medio de comunicación fue precisamente que ese punto se analice y sobre aquello surgiría el derecho a la réplica. Esto no es el caso. Aquí fue parte de una contextualización, fue parte de un diálogo y fue parte de un análisis para el país. Déjeme decirle algo más. Sí. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es clarísima en esto. Hay cuestiones de interés público que reducen la tutela de los derechos personales de un funcionario o exfuncionario. Es que esto es interés del país. Aquí no se está agraviando a una persona por su vida particular. Es distinto. Esto es una cuestión de relevancia del Estado. Vuelvo a decirlo, un asunto de Estado, en donde los cuidados jurídicos y los blindajes jurídicos indudablemente son mayores que lo que este ciudadano pueda decir desde su derecho al nombre, al honor y a la verdad, pero que es la suya, no la del país y no la que se investiga. Completamente de acuerdo con usted. Y finalmente, doctor, ya que hemos hablado de reforma política, de reforma del Estado, ¿qué haría usted o qué sugeriría usted para el Consejo de la Judicatura? ¿Lo deja como está o también o va al pasado, cuando en la Corte Suprema de Justicia el presidente tenía un grupo que la manejaba? Porque realmente de lo que estamos viendo, ese Consejo de la Judicatura también lo que sirve anteriormente es para usar el error inexcusable y ordenar, y ahora para arreglar. ¿Qué haría usted? Quisiera saber su criterio, si es tan amable. Querido amigos
todos. Hay el mismo error. El Consejo de la Judicatura está indebidamente conformado. Y es que, lamentablemente, en el país nos olvidamos de manera temprana todo. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nunca designó a quien hoy preside el Consejo de la Judicatura. Se inventaron de que hubo empate, recordemos. Sí, señor. 3 votos a favor, 3 abstenciones. La abstención no es voto en contra. Hay que estudiar derecho. Correctísimo. ¿Qué empate? ¿Qué empate para dirimir? Así es. Así que indebidamente, otra vez, inconstitucional e ilegalmente está conformado el día de hoy el Consejo de la Judicatura. Vuelvo a lo de fondo que decía con Ramiro. El diseño constitucional está muy mal. Muy mal. Hay que eliminar el Consejo de Participación. Ahí están los errores. Sí, señor. Y sobre el Consejo de la Judicatura, en estricto sentido, yo lo mantengo. Creo que los jueces deben dedicarse a una tarea jurisdiccional y el Consejo de la Judicatura a una función administrativa. Pero no puede estar conformado así el Consejo de la Judicatura, ni provenir de la manera que proviene. Yo creo que el Consejo de la Judicatura tiene que estar por representantes de la academia y las facultades de derecho del país. Mi querido doctor, agradecerle como siempre, Javier, ¿verdad? De lo más interesante, además de ameno y didáctico, porque nosotros nos enseñaron, Javier y yo somos periodistas y también soy abogado, que en periodismo que tenía que entendernos una persona que estaba en primer grado, un niño a un anciano, y con lo que hemos hablado queda todo más que claro. Muchísimas gracias por su gentileza y ser didáctico para habernos ayudado a entender y a desentramar todo lo que hemos desentramado, porque esta vez fue con palabras y con inteligencia, pero la tenemos muy clara, Javier. Sí, así es. Y muchas gracias, doctor. Ojalá que cuando esté por Guayaquil visite las instalaciones y lo tendremos acá personalmente. ¿Le parece bien? Sí, doctor. Para mí será un honor, y es un gusto siempre estar con ustedes, aunque me han exprimido hoy de todos los temas, ¿no? Gracias, doctor. Una buena mañana. Un abrazo. Oye, muy bien. Buen día. Un gran abrazo. Oiga, y bueno, don Javier Segarra, abro menciones publicitarias. Sí. Y digo para todos, todo el mundo está hablando de los 5,000 latas, dólares. Ya. 5,000 dólares que te lo da el Midubi para la compra de tu casa propia, aunque no lo creas. Mira qué increíble. Ambienza tiene 3 modelos para elegir en 3 sectores: vía La Costa, vía a San Borondón y vía Daule. No te pierdas esta gran oportunidad. Regístrate en ambienza.com o escríbenos al 09630 5 veces 7. Ambienza, cambiando vidas. Y recordarle que el café que está tomando el licenciado Segarra es un café que mantiene tu equipo activo y motivado. Gracias. Casacas Rojas Eso. Café es un aliado ideal para impulsar la productividad de tu empresa y que además destina el 10% de sus ventas para apoyar a los bomberos de los sectores menos favorecidos. Con ello, decirles una vez más, queridos amigos, que cuéntale a todo el mundo que con Ambienza aplicas el bono de hasta $5,000. 5,000, que te da el Midubi para lograr tu meta de tener casa propia, la casa de tus sueños. Escríbenos al 09630 5 veces 7 y te daremos toda la información para que elijas si vivir en Vía La Costa, Vía Daule, Vía en San Borondón. Esta es tu gran oportunidad. Ambienza. Sí, señor, tu casa propia con Ambienza. Ambienza, cambiando de ideas. Oiga, déjeme recordarle una vez más esto. Recuérdeme. Para estos días fríos que están, Sí. señor, necesitas un cálido estímulo del mejor café ecuatoriano. Ya. Disfruta de Casacas Rojas Café y apoya también con cada sorbo a los bomberos de los cantones más necesitados del país. Con ello cerramos el espacio de las menciones publicitarias y nos vamos al corte comercial enseguida.